Es decir, cómo se estructuran las compañías para basar sus decisiones en información. Ahí están mis datos y para cualquier contacto de ustedes en cualquier momento. Entonces, en ese momento, yo comencé a aprender sobre sistemas analíticos, porque era una necesidad en mí. Y al final le contaré qué fue lo que realmente pasó en esa evolución. Entonces, un sistema analítico que es lo que viene evolucionando dentro de las compañías. Esto viene evolucionando y no me extraña de lo que comenta Juan de que están adecuando los pénsulos. Eso no me extraña porque resulta que ustedes han escuchado que frases como el nuevo oro es la data. Sí, es decir, ya las compañías como Google valen más que las petroleras. Es decir, y si usted le desconecta el servidor no tiene nada. Es decir, cuál es el combustible o cuál es realmente el valor de las compañías es la data, la información. Entonces, dado que la información es tan valiosa y tan importante, yo les voy a explicar por qué la información es importante. Las compañías tienen que prepararse o tienen que volcarse a ver cómo utilizan la información como digamos, impulsor de su valor. Entonces, los sistemas analíticos ayudan a las organizaciones a tomar decisiones, a organizar la data y a tomar decisiones. Esto lo diferencia de los otros sistemas de información. O sea, cuando usted va a una compañía, encuentra sistemas de información como el sistema, obviamente nadie puede liquidar ya una nómina manual, o sea, tienen que utilizar un sistema de información. O la contabilidad, tienen que utilizar un sistema de información. Pero esos son sistemas de información transaccionales, que se distinguen de aquellos que yo utilizo para tomar una decisión. Y ahorita le voy a hablar de qué tipo de decisiones. Y tienen unas características, que son las que menciono aquí en esta diapositiva. Son decisiones que incorporan múltiples variables y son sencillas de tomar. Es decir, yo puedo combinar diferentes elementos de información que me llega de diferentes partes y que me permiten a mí tener un mayor panorama y que puede encontrar información que mi mente no es capaz de procesarla toda. Yo puedo ver un Excel y puedo mirar los costos, qué está pasando aquí, pero yo no le pongo y fue que el dólar subió o bajó. Si le tengo que meter todas esas variables, seguro mi mente no puede manejar toda esa información y necesito un sistema de información analítico. Utilizar múltiples dispositivos también. Digamos, esa es otra característica. Digamos que hoy en día somos movibles, hoy en día no estamos, bueno, la pandemia nos tiene en un solo sitio, pero veníamos en una evolución. De hecho, el mismo aislamiento para las compañías que venían trabajando en permitir la colaboración de múltiples plataformas fue más fácil. No sé, digamos, cómo fue en la universidad, pero en el caso de nosotros sí veníamos trabajando y lo que pasó fue que cuando nos dijeron todos para la casa, todos pudimos trabajar desde la casa, pero no todas las compañías pudieron hacer eso porque nosotros veníamos trabajando con sistemas de flexibles y múltiples dispositivos, es decir, yo puedo consultar la información estando en mi casa, en un aeropuerto, en el parque, en la misma empresa, etc. Y con capacidad de autogestión. ¿Qué es eso? Es decir, que las personas no dependan de las áreas de tecnología para poder analizar la información. Hoy se depende mucho de ellos. En las compañías, ustedes, los que ya están, los que van a llegar a las compañías, se van a dar cuenta que el jefe le dice, vamos a analizar por qué se subió el costo. Entonces,
Lo que pasa normalmente es que hacen un requerimiento al área de tecnología y le dicen, páseme por favor los costos de los últimos 6 meses. Y esperan. Digamos, la idea es que estos sistemas de información, digamos, no dependan de eso, sino que esté disponible la data para que las mismas personas puedan autogestionar su información. Es decir, yo mismo construyo, busco lo que estoy haciendo. Es otra característica de los sistemas analíticos. Entonces, pero antes, estas diapositivas me gusta mostrarlas porque dimensiona lo que hay detrás de esto. Digamos que desde el punto de vista de ustedes, que van a ser usuarios del sistema analítico, bueno, eventualmente alguno podría trabajar en un área que construya esos sistemas analíticos, eventualmente podría pasar, pero la mayoría, por el rol que ve, las carreras que están haciendo, van a ser usuarios finales de los sistemas analíticos. Van a cubrir como estas etapas. Una vez los sistemas analíticos de las compañías a las que ustedes pertenecen o vayan a pertenecer, ustedes van a explorar la información, la van a analizar, van a hacer autoservicio de ella, van a verificar la información y a la final van a tomar decisiones. Y cuando ustedes cumplan todo esto, la idea es que tomen decisiones acertadas basadas en información. Es decir, no en percepciones, no me la voy a jugar con esto, yo creo que si hago esta promoción, hago esto. La idea es que no. La idea es que sea basada en información y vienen unos ejemplos que consolidan un poco lo que yo les estoy diciendo. Pero detrás de eso hay una gran construcción, que es la que les voy a mostrar, que es esta. Es decir, yo para poder permitirle a los usuarios finales que se sienten a analizar una información que les estoy entregando, sí requiero que haya, por ejemplo, una recolección de esa información. Necesito recogerla, ¿sí? Es decir, necesito diferentes fuentes. Por ejemplo, nosotros recogemos información de lo que están vendiendo las cadenas todos los días, ¿sí? Todo lo que venden las cadenas, todo lo que vende el Éxito, todo lo que vende Jumbo, todo lo que venden todas las cadenas, los distribuidores, las tiendas, nosotros lo recogemos todos los días recogemos esa información. Les menciono esa porque es mucha la que recogemos, pero les menciono esa para decirles que es bastante la información que recogemos. Y esa información tiene que hablar entre ella, que es el segundo paso, que es la homologación, esa es la que está acá. Entonces, una vez yo recolecto toda la información de los sistemas transaccionales, y no solamente la externa, ahí me volé, por ejemplo, viendo aquí ERP, CRM, también la interna. Es decir, yo todo el relacionamiento con mis clientes, ya la recojo todo lo que viene de afuera, armo una gran base de información y con ella voy a trabajar, ¿sí? Les decía, es importante, nosotros hay que homologarla, porque una tienda o un distribuidor puede crear, por ejemplo, nuestro tarrito rojo 330, lo puede crear con un código como él quiera, porque es un sistema de información, pero yo tengo que saber que ese es el mismo tarrito rojo que tengo yo como 4342 en JGB, entonces tengo que homologar no solamente la de ese, sino la de toda la información que me llega para yo poder saber de qué producto estoy hablando. Entonces, eso se llama homologación. Y por último, cuando tengo toda la data estructurada, homogenizada, lista para ser consumida, hago un proceso de construcción de los dashboards o informes que yo voy a consumir para poder explorar, analizar, hacer autoservicio, verificar y tomar una decisión. Yo no sé si Gerardo les mostró algo sobre, digamos, algunos dashboards que manejamos, pero ese es el proceso. Y es un proceso bastante, digamos, fuerte porque ahí
nosotros lo que hicimos fue incorporar ciertos procesos de la banca. ¿La banca qué hace? La banca procesa en la noche. Digamos que la banca, ustedes hacen transacciones todo el día, retiros, sobre todo retiros, ¿no? Consignaciones, todo tipo de transacciones. En la noche, el sistema bancario procesa toda la información y alimenta todos los sistemas otra vez para que sean consumidos. De esa manera lo desarrollamos nosotros para el retail. En la noche procesamos todo lo que nos pasa y entregamos información para la toma de decisiones. Entonces, este slide nos ayuda a entender un poco todo lo que hay detrás. Pero entonces, la parte de estar en las profundidades es la parte detrás, lo que hacen los ingenieros de sistemas y otros para construir la información que alguno como usuario final se va a sentar, digamos, a consumir. Y este slide me sirve mucho para explicar a las personas que me consultan realmente sobre cómo hacen para construir esos dashboards. Ok. Hasta ahí vamos bastantes técnicos, pero aquí vamos a cambiar un poco, a pasar de técnicos a realidad en el mercado. Esta nueva diapositiva me muestra a mí las etapas que sigue una compañía en un sistema analítico. Y aquí voy a entrar un poco a mencionar lo que contaba Juan sobre los cambios que van a hacer y le voy a decir dónde es que está el cambio. Normalmente las compañías cuando arrancan en un proceso de esto, están aquí normalmente. Cuando las compañías tienen solamente sistemas transaccionales y reportes, entiéndase por reportes un informe que alguien genera, pues el informe de lo que se pagó de nómina, el informe de los costos del mes pasado, todo ese tipo de informes, ahí no hay análisis, ahí no hay analítica. Ahí lo que hay son informes. Está aquí abajo, digamos, en la intersección de los dos ejes, o sea, en un nivel 0. En la medida que yo quiero implementar dentro de una organización unos sistemas analíticos para la toma de decisiones, o dicho de otra manera, volver a la organización basada en información, lo hago más o menos de esta manera que voy a explicar acá. En la medida que yo quiero mayor conocimiento del negocio y quiero tener más información del futuro del negocio, tengo que hacer Big Data. Entre menos conocimiento del futuro de mi negocio, yo hago Business Analytics, que es lo que ustedes le van a incorporar y ya vamos a explicar qué es eso. Y la primera etapa se llama Business Intelligence. Esta es la primera etapa. Entonces las compañías comienzan por ahí, por una etapa de Business Intelligence. ¿Qué hace una etapa de Business Intelligence? Les ayuda a definir, a entender qué ocurrió. Son unos dashboards que me permiten a mí entender qué ocurrió. Y a medida que yo voy evolucionando en la etapa de análisis, voy incorporando dentro de la organización más análisis, puedo pasar a por qué ocurrió. ¿Qué ocurrirá? Y cómo podemos hacer que ocurra. ¿Sí? Ya esa es más interesante, ¿sí? Que es esta última. Y eso es la diferencia o el valor que hay en cada una de estas etapas. Obviamente, entre mayor futuro, mucho más costo y mucho más complejo. Y muy pocos lo hacen. Ya van a ver por qué. Pero ustedes posiblemente han escuchado hablar de analítica descriptiva, analítica de diagnósticos, predictivas. Es eso mismo. En la medida que yo estoy en Business Intelligence,
que estoy analizando el qué ocurrió, eso es una analítica descriptiva, que es lo que está aquí arriba en la diapositiva. Y puedo ir pasando un poco a la de diagnóstico, hasta querer saber realmente qué es lo que pasará en el futuro con el negocio. Y con ciertas variables me lo podrá decir y le tengo varios ejemplos. Entonces, la primera etapa se llama Business Intelligence, que es esta que está acá. Les voy a explicar qué es eso. ¿Qué pasa dentro de una organización cuando yo digo, está en una etapa de Business Intelligence? Es que se recoge toda la información histórica, como les mencionaba ahora. Yo tomo de la información interna, de la información externa, recojo algunas cosas en tecnología, se llama un data warehouse, lo recojo todo, lo meto en un sistema de información, en una base de datos. Y lo que hace el área es disponibilizar, entregar herramientas, dashboard ya creados como informes, para que las personas comiencen a entender qué ocurrió. Por ejemplo, cómo va la venta. Entonces yo entro y voy al 85% en la venta. Cada compañía tiene un presupuesto mensual, entonces yo puedo ir viendo cómo va la venta. Hoy, por ejemplo, nosotros lo podemos ir viendo en línea, cómo va, se va vendiendo y voy viendo. Pero ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo lo que pasó. Estoy analizando algo que ya pasó. Yo no puedo cambiar lo que pasó. ¿Sí? Necesitaría saber cómo puedo hacer que ocurra. Necesitaría tener más tecnología. En una Business Intelligence puedo entender qué pasó. Y hasta podría saber por qué. Entonces, para eso, los usuarios, ¿qué reciben? Los usuarios reciben un dashboard bien bonito con una cantidad de filtros y comienzan a ver qué pasó y por qué. Claro, se me cayó la venta en Barranquilla, allá hay toque de queda, la gente el día sin IVA no pudieron salir, etcétera. Se me cayó la venta allá. Pues pueden encontrar las razones por las cuales. Y las áreas de TI, esta diapositiva menciona mucho, digamos, ¿qué hacemos en las áreas de TI? Lo que hacemos es estructurar la información, disponibilizarla, crear los diseños y garantizar que funcione. Pero hasta ahí, entonces yo tengo una cantidad de dashboard, recojo la información, la estructuro, la homologo, la proceso, la organizo y se la entrego. Los usuarios revisan. Hasta ahí puedes tener una compañía contenta, feliz. Y puede durar muchos años así. Y puede estar tomando decisiones con lo que ocurrió. Es decir, yo diría, yo no tengo el porcentaje, pero muchas compañías hoy lo hacen así, la mayoría, porque las que están en las otras etapas realmente es lo que está en progreso. Y por eso es que yo digo, la universidad está haciendo bien si piensa comenzarle ya a incluir a los estudiantes lo que es el Business Analytics para que, digamos, comiencen a incorporar modelos en esa misma información. Yo recojo información, pero aquí lo que hago es incorporar modelos estadísticos que me permiten a mí predecir qué ocurrirá. ¿Sí? Es decir, ustedes pues si vieron estadísticas saben que uno puede coger la data y con R hacer un modelo y lo corre en R. Pero la idea es que estos sistemas analíticos incorporan esos otros sistemas. ¿Sí? Es decir, son una partecita. Yo sigo viendo el dashboard, sigo viendo mi pantalla bien bonita, con grafiquitos bien bonitos, pero detrás, ¿qué hay? Detrás no hay una base de datos simplemente, sino un modelo que me podría decir, bueno, dígame cuánto voy a vender en el 2021. Ahora todos los modelos se cayeron porque no incorporan el efecto coronavirus, ¿no? El efecto coronavirus es una cosa que digamos, para mí cambió todos los modelos y no sé cómo lo irán a incorporar porque realmente, como ustedes saben, estos modelos estadísticos se basan en la historia, pero la historia no tiene coronavirus, sino en la última pandemia fue en el 2018 y de eso no hay historia y nunca llegó a un país subdesarrollado. Entonces, eso es toda una incertidumbre.
no sé cómo lo están haciendo, pero incorpora ese tipo de cosas y seguro encuentran la forma, porque para eso se estudia, para buscar la manera cómo incorporar en esos modelos y cómo predecir. Ahora es que es interesante entender cómo puede ser el futuro para ver cómo me muevo yo. Sí, porque ahora es que yo quisiera saber, las compañías definitivamente no pueden seguir igual. Las compañías tienen que buscar cómo es que van a seguir. No pueden seguir de la misma manera como venían porque el mundo cambió. Los comportamientos cambiaron, cambió la economía, todo está cambiando, por lo tanto, es pues, insólito que alguien piense que su compañía va a seguir igual. Pero entonces estos modelos, el Business Analytics incorpora, digamos, hace lo mismo que el anterior, tiene su dashboard, tiene su información histórica, tiene la forma de visualizar, pero el usuario incorpora modelos y interactúa con la información. Y su gran potencial es que busca, digamos, responder preguntas como ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurre si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si abro una nueva sucursal? Y lo hablo en Pasto. Chévere saber eso. Chévere. Y eso se puede saber. Y esos son modelos bastante efectivos. Pero son, digamos, modelos donde hay que invertirle tiempo y hay que hay que hacer una inversión. ¿Qué hace TI? Pues igual, TI garantiza la información, disponibiliza la información y aparece un nuevo concepto que digamos minero, que es el que construye aquellos algoritmos que permiten hacer esa predicción. Entonces ahí, obviamente también, ahí estoy incorporando temas de costos. O sea, con toda seguridad, en algún momento yo voy a incorporar Business Analytics a los temas de costo, en algún momento. Yo voy a crear modelos que me permitan a mí, y eso va a depender de cada industria, va a depender de cada modelo de las compañías, ver cómo eso podría ayudarme a entender mis costos dentro de la organización. Y la última etapa, la etapa del Big Data, que pues ustedes lo oyen mencionar mucho. Muchas personas me preguntan y me dicen, mira, Karine, es que yo quiero hacer un curso de Big Data, eso está como chévere. Yo les voy a contar qué es para que ustedes decidan si lo hacen de Big Data o no. Entonces, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Entonces, ya está la compañía, ya toma decisiones basadas en información, ¿cierto? Ya tiene su business analítica, ha hecho modelos, predice, etcétera. ¿Qué más tiene que hacer? Ok, hasta aquí yo incorporaba información estructurada. Hasta aquí yo trabajaba con una cantidad de información, toda la que me llegaba, pero ¿qué eran datos? Filas por columna, un datico, que me decía muchas cosas. Todo, dónde vivo, todo, qué compro, cuánto gano, todo. Eso es información estructurada. Pero, ¿qué pasa con la información no estructurada? Es decir, aquella información que no es un dato. Por ejemplo, mi foto, la foto de cada uno de nosotros que estamos ahí. Esa información es una información no estructurada. Es una información, pero que vale muchísimo. Vale muchísimo. Como estoy yo aquí, pues dice mucho. Cuando sonrío, cuando estoy serio, dice mucho de mí. Pero no es una información que la encuentren fácilmente en una base de datos. Entonces, eso hace la diferencia entre el Business Analytics y el Big Data. El Big Data incorpora información no estructurada, y más adelante vamos a hablar un poco más de Big Data, pero trae lo mismo. O sea, trae lo mismo, información histórica, disponibilidad de la información, también creo modelos y me permite tomar decisiones, este es otro cambio, asistidas y automatizadas. ¿Sí? Asistidas y automatizadas. Es decir, las decisiones, pues, la toma
automáticamente un sistema. Pero también asistidas. El sistema te dice, nosotros, por ejemplo, tenemos un avancito pequeño. Tú le puedes preguntar a un bot en nuestra compañía, ¿cómo voy en la venta? Y él te dice, en la venta vas así. ¿Qué me recomiendas, por ejemplo? El bot le puede decir, ¿yo qué te recomiendo hacer? Un poquito, pasito ahí pequeño de qué podría hacer, y ahí detrás de eso hay modelos. Pero el Big Data es asistida, automática, incorpora información estructurada y no estructurada. Entonces, ya sabemos, la información estructurada es toda la información. Esto es importante que lo sepan porque esa es la gran diferencia. La información no estructurada, para que no crean que Big Data solamente es en tamaño, sino en tamaño no es, porque el tamaño es relativo, ¿sí? El tamaño es relativo. Yo les puedo decir, no, nosotros tenemos muchos datos, nosotros Karim, procesamos diariamente, dice. Tenemos una pregunta de José Alejandro, Karim. Sí, dale, José. Muy buenas noches, Karim. Buenas noches, José. La verdad, realmente demasiado interesado en este tema, porque precisamente pues, le pedí permiso al profesor que me diera permiso de que entrara a mi compañero que estamos realizando el proyecto de grado basado en Business Intelligence. Yo quería aclarar ciertas cositas. Por ejemplo, me estás diciendo que por lo menos Business Intelligence es el medio más no el fin de la toma de decisiones, ¿correcto? ¿Sería así? Dale. No, arranco primero con esa pregunta. O sea, Business Intelligence lo que realmente me da es como diseñar el modelo para, pues como para dar accesibilidad y disponibilidad de la herramienta a los usuarios que la utilizan. No es el medio, no, definitivamente no. O sea, Business Intelligence es el concepto. Perdón, Business Intelligence o Big Data, perdón. No, el Business Intelligence, BI. No, el Business Intelligence es el concepto, o sea, es la primera etapa que está aquí. Sí, señor. Digamos, es el concepto de toma de decisión que incorpora ciertas características, ¿sí? Que las características el Business Intelligence la característica principal es que te entrega un dashboard, ¿sí? Que te permite saber qué fue lo que ocurrió. Eso es Business Intelligence. Pero no es el medio. Porque yo puedo utilizar, por ejemplo, una herramienta de Business Intelligence para hacer reportes. Y ahí, digamos, me estoy equivocando. ¿Sí? Si no es el medio, sino es el concepto. No sé si eso aclara, te ubica un poco. Sí, ya entonces quiero entender que entonces el medio vendría siendo la Big Data, o sea, el manejo de la información como tal. El medio son, digamos, herramientas que soportan el Business Intelligence. Entonces, son una cantidad de herramientas, una cantidad. Pero el que ve el usuario final, sea una herramienta de visualización, la última herramienta. Pero, por ejemplo, si tú vas a construir un Business Intelligence, necesitas, o sea, viste la montaña, Sí, ese señor. pico que está abajo, y hay una serie de herramientas que deberías utilizar. Una serie, o sea, no es una, y hay muchos caminos. Yo les hablé de uno, por ejemplo, el que nosotros utilizamos fue la construcción de un data warehouse, y esa es mi recomendación, construir un data warehouse. Siempre que alguien me pregunta, Karim, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde arranco? Quiero arrancar. Nosotros no tenemos nada de arranca. Yo le digo, arranca construyendo un data warehouse. No, pero yo quiero ya hacer un dashboard. Quiero que la gente ya comience. No porque las compañías han comenzado así. Descuidan la data. La gente no le usa el sistema porque Sí. la data no está bien y no le sirve para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, digamos como concepto, esta es la evolución que debe seguir una compañía para, digamos, volverse basada en información, cuya primera etapa debe ser Business Intelligence, debe pasar a Business Analytics y debe pasar a Big Data, si así lo considera, y que estas son las etapas que debe seguir y que incorporan unos medios, unos recursos, pero que realmente lo que buscan es impactar a la organización,
de diferentes maneras. Y estaba en la de Big Data, que es la última, pero cuando ya aquí hablamos aquí ya en la última, en Big Data estamos hablando ya es de incorporación de información no estructurada, información en línea también, que yo le decía a ustedes que el tamaño no es, el tamaño es muy relativo, porque nosotros podemos creer que tenemos mucha información, pero si me comparo con Bancolombia no tengo nada. Entonces el tamaño es relativo, ¿sí? Entonces, José Luis, no sé si eso te quedó, te sirvió, y no sé si tenías otra pregunta. No, sí, de momento hasta ahí la pregunta me quedó, o sea, realmente despejamos, creería yo con mi compañero que aclaramos cierta parte de cómo debe ser el proceso. Y pues, Dale, sí, igual si tienes otra pregunta me dices. Ok, Buenas entonces, noches, dale. qué pena interrumpirlo. Me presento, yo soy Jules Breiner, el compañero de José Hola, Alejandro. Jules Breiner. Mucho gusto. El gusto es mío. Sí, pues nosotros estamos trabajando en un proyecto basado en BI y entonces, pues Ok, hasta donde yo tengo entendido, para poder trabajar con BI debemos tener primero el modelo de datos. No sé si te sí, refieres al Warehouse, me imagino que sí, debe ser algo así, el modelo de a eso es. datos bien explícito, de manera Sí, que en el Business Intelligent o BI sí, podamos ya poder como consolidar de manera pertinente esa información al crear los KPIs. correcto. Eso es exactamente, eso es. Digamos que primero creen el modelo de datos, primero construyan la data, una data bien estructurada, bien limpia y con alta calidad, y luego construyen los KPIs, que son los que se ven en los dashboards. Eso es exactamente. Ah, bueno, Entonces, eso señor. es esta primera etapa, ¿sí? Pero está Sí, bien, señor. ¿no? O sea, ese es el primer paso cuando uno quiere, digamos, y es la etapa, digamos, más normal dentro de las compañías cuando uno quiere, digamos, analizar una información. Pero ustedes lo que tienen que saber que es que ustedes están trabajando aquí y que esto es lo que puede resolver, que es lo que a mí más me parece interesante, que ustedes sepan qué están resolviendo, estén ubicados y estén ubicados en qué cosas más pueden hacer, porque de pronto de esta charla usted puede decir, no, pero venga, un momentico, yo sí quisiera saber qué ocurrirá. Entonces tienen que ampliar el alcance. Ok, pero interesante. Bueno, bien. Entonces, así como les expliqué, eh, lo que acabé de ampliarle a José Luis, el compañero, sobre Business Intelligence, BI, pues en la parte de Big Data también quiero dejar ese concepto claro, porque muchas personas me preguntan y me dicen de áreas como ustedes me dicen, no, nosotros queremos hacer un curso de Big Data, pero el Big Data se van a dar cuenta que eh, no está desarrollado mucho todavía para los temas financieros, sino que está mucho más orientado para el tema comercial y ya voy a ir un poco más en detalle. Entonces, pero para que un sistema cumpla la característica de Big Data, o sea, lo más arriba ahorita que vimos, tiene que cumplir por lo menos 3 de estas características, las 3 primeras. Alto volumen, tiene que tener variedad de data. Es decir, yo puedo ser Bancolombia y tener millones y millones de transacciones en un día y yo montar un análisis de información con esa información. Si yo no incorporo información no estructurada, que ya les dije que es información de videos, información de redes sociales, yo no estoy haciendo Big Data. Y la última es la velocidad con que yo tengo que tomar esa decisión, porque tiene que ser en línea. Entonces, eso es mucho más complejo, es mucho más complejo. Eh, y, y las dos últimas es la veracidad de la información, que es bastante interesante, y el valor que le entrega eso a la organización. Y yo le traía aquí unos daticos, unos daticos, y es, miren, en el 2017, en un minuto, se hicieron 3.6 millones de búsquedas en Google.
450.000 tweets, 150.000 llamadas de Skype. O sea, la data que hay, a eso es que nos estamos refiriendo cuando hablamos de Big Data. ¿Sí? Habían 3.700 millones de Internet. Eso es en el 2017, 2018, 19 y 20, todo lo que hemos generado. Cuando entramos a nuestras redes sociales, cuando hacemos un like, toda esa información que vamos dejando en esta variedad que está aquí, las compañías la van capturando y la van almacenando. Guarde ahí, guarde ahí, guarde. Porque eso, que es el que voy a seguir, me va a permitir crear información, crear. Miren que aquí ya estoy hablando de crear información. Es decir, yo podría saber cuáles son las necesidades de alguno de ustedes basados en esto. ¿Sí? ¿Por qué? Y aquí le voy a explicar. Entonces, la gasolina de los sistemas analíticos definitivamente es la data. Esa es la gasolina. O sea, eso es con lo que se nutre. Entonces, el Big Data, como ejemplo, aquí se lo muestro. Si ponemos al cliente en el centro, que es este que está aquí, y comenzamos a guardar información de lo que el cliente hace. Por ejemplo, datos dentro de una organización, la rentabilidad, sus datos básicos de localización, su segmentación, las quejas que hace, las ventas, los puntos de entrega. Entonces, estos son más o menos ejemplos de un cliente del retail, que eso lo tengo yo como proveedor de ese cliente. Si yo tengo toda esa información, ahí, lo que les decía ahora en la respuesta, hasta ahí puedo tener un Data Warehouse Business Intelligence y puedo hacer hasta Business Analytics. Pero para yo engrandecer eso y volverlo interesante, yo le incorporo todo lo que son las redes sociales. Y una cosa muy importante, los videos. Hoy en día se está recogiendo mucha información de los videos. Por ejemplo, mire que esos jueguitos que sale por ahí, de que usted descarga una aplicación, se toma una foto, entonces le hace un perfil de cómo es usted hombre o cómo es usted mujer. Todo eso cogen sus datos, cogen su cara y la almacenan, le sirve, todos esos millones de personas que la ponen ahí y comienzan a relacionar porque saben quién es usted, entonces ya te tienen a ti y tienen tu nombre. Entonces tienen tu Instagram y tú haces un like a cualquier político, cualquier tienda, y comienzan a relacionar eso. Y luego pasas por un aeropuerto y saben que estás en el aeropuerto, ¿sí? Porque una cámara te ve y cruza todo eso. Y sabe quién eres tú. En China, tú vas al aeropuerto y se acuerdan que cuando uno va al aeropuerto uno va con el ticket y está la pantalla y uno mira para ver en qué sala le toca, ¿sí? Entonces usted mira y busca el vuelo de uno y la sala tal, pues uno se va para la sala. Tú llegas y miras la pantalla y él te dice tal sala. No tienes que mirar qué vuelo es ni nada. Sabe quién eres, sabe para dónde vas, sabe todo. Bueno, China es China, ¿no? Sabemos mucho, ellos no llevan mucho avances en eso, pero todo eso lo hacen de esta manera, ¿sí? Y saben muchísimas cosas. Entonces, los videos dan mucha información de tu estado de ánimo, de dónde estuviste, de qué cosas hiciste, peleaste, gritaste. Los videos, tus posteos dicen mucho de ti. Los comentarios que haces en las redes dicen mucho. Y con eso crea. ¿Qué se crea? Por ejemplo, ¿qué aspiraciones tienes? No sé, pues ustedes, no sé si les ha pasado algo como que en su casa dicen, ve, tengo ganas de comprar una bicicleta en este aislamiento y de repente le comienzan a aparecer publicidad de bicicletas. No sé si les ha pasado.
Pero eso puede Claro, pasar. mucho. Eso puede pasar solamente hablando. Pues cualquiera puede decir, bueno, ya sabemos que en Google pasa, tú buscas bicicletas y te persiguen por todas partes. Pero hablando también. Siri te escucha a todo momento y te está escuchando Alexa también. Ellos te están escuchando. Ellos están haciendo, digamos, utilizando data no estructurada y volviéndola estructurada y enlazando todo eso. Y están conociéndote. Yo, pues, digo que muy pronto iremos a la embajada y no tendremos ni que ir. Ellos van a decir, estos tienen visa y estos no, porque van a saber todo lo de nosotros, qué navegamos, qué hacemos, dónde hacemos like, etc. Entonces, esta parte de los verdecitos que están acá son, digamos, para representar como los sistemas de BI, cómo crean información, o sea, saben con bastante precisión, saben qué te gusta, cuáles son tus aspiraciones, necesidades, basado en todo lo que tienes en todo lo que transas en tu organización y todo lo que dejas en las redes sociales. Eso es un valor gigante saber que tú estás pensando el año entrante comprar un apartamento, eh, que, por ejemplo, no sé si ustedes saben que no vayamos muy lejos. Cuando te llega la revista del éxito o de cualquier revista de una tienda, le llega a la casa, de repente esa revista está orientada, ¿sí? Y de repente tú comienzas a ver que el papá comienza a ver que cosas de bebé y, y lo que no sabe es que tiene a alguien embarazado en la casa y eso es real, eso es real. Es decir, saben porque obviamente tus redes sociales, tus búsquedas, tu prueba, la prueba, los comentarios, a quién le dices, a quién le cuentas, dónde lo dices, pareciera privado, pero por todos los lados lo están cogiendo las redes sociales y con eso están tomando decisiones, obviamente para bien, ¿no? Para bien, para bien. Nosotros utilizamos una plataforma rápidamente. ¿Cómo estamos de tiempo? Son las mal, ¿cierto? Pues son las ¿Mal? 9:24, Karim. ¿Cuántos tenemos? Dime que yo soy especialista en resumir. La idea sería unos 20 minutos más. 20, bueno, no, ustedes me dicen, ¿no? 20 es excelente. Entonces, esto es lo que es el concepto de Big Data. Este es, por ejemplo, le hubiera traído uno más bonito para que no... Esto es un ejemplo de un P&L, de un estado de resultados de una compañía. Cualquiera son datos no reales. Este, por ejemplo, es la utilidad bruta. Entonces, esto es lo que uno ve. Claro que este parece un Excel. Yo le quise traer esto porque no todo es gráfico, pero tengo también unos bonitos de gráficos. Y todo lo de nosotros, la mayoría son gráficos. Pero este era el único que me permitía mostrarles un estado de resultados donde incorporaba aquí los costos de producción. Y está la materia prima, están los costos indirectos, directos, y están incorporados ahí. Y esos datos llegan ahí y pueden estar en diferentes sistemas de información. Entonces es cuando yo les digo, el data warehouse o la estructuración de la data, como decía ahorita uno de los compañeros, eso es lo que tengo que comenzar a organizar si quiero llegar a algo de esto. Y lo que tengo aquí son unos filtros. Entonces, ¿esto qué es? Un business intelligence. Es una etapa inicial. Bueno, ¿y qué tengo? Un mes comparado con el otro mes, el year to day, y qué me falta para terminar el año. Y esto es, por ejemplo, un ejemplo de también más bien un bridge de utilidad bruta, es decir, cómo evoluciona la utilidad bruta de acuerdo a lo que pasó dentro de la organización. Qué cosas le restaron y qué cosas le sumaron para llegar al margen bruto. Esto es simplemente un informe con unos filtros que son los que ustedes ven acá. Entonces yo puedo filtrar, yo puedo filtrar el año, el mes, tipo de periodo, qué compañía es, pues, y puedo, digamos,
navegar aquí. A eso le llamamos nosotros informes de BI. Esto, por ejemplo, es Business Analytics. Por ejemplo, lo que yo les decía ahora, tomar toda la información de las personas basado en información de videos. Eso se está utilizando mucho, mucho. Sobre todo, por ejemplo, para tiendas y centros comerciales que quieren saber cuál es tu estado de ánimo. Pero también para medir si quedaste satisfecho. ¿Cuántos clientes quedaron satisfechos con la compra? En el momento de la compra miran la cara y lo clasifican como satisfecho, no satisfecho. Ya no tienes que hundir un botón de decir, me voy contento, no me voy contento. Podrías hacerlo de esa manera. Entonces, las cámaras hoy pueden leer tu rostro y pueden sacar data, que es lo que más interesa que se comprenda en el mensaje, es tener datos. Entonces, eso ya que hago, lo asocio. Ah, por aquí estuvo Juan, compró una billetera, que le costó tanto, toda esa data sirve. Porque seguro van a saber que, Juan, hace 5 años compraste una billetera, no has vuelto a comprar billeteras. Mandemos la información de una nueva billetera. Eso lo podemos sacar y no necesitamos tener la data digamos, de su estado de ánimo. O sea, de preguntarle a él, de hacerle una encuesta, sino que con el video lo podría realizar. Qué pena ahí te interrumpo. Sí, dale, dale. Yo, o sea, he visto mucho como en las redes sociales, digamos que uno se mete a una página para buscar algo, no sé, ropa, supongamos, ¿cierto? Sí. Y en redes sociales como que te aparece un letrero como con lo que estabas buscando, así como para llamarte hacia ese. ¿Eso Sí, tiene que ver con este sistema o algo así claro, parecido? tiene que ver con eso. Porque, ¿cómo lo hacen? O sea, normalmente todos tenemos una cuenta de Gmail, ¿cierto? Porque, pues, para navegar en Google todos tenemos Gmail, lo tenemos generalmente abierto. Ellos guardan toda tu navegación, todas tus búsquedas, y lo que pasa es que saben qué estás buscando. Y luego, Google te va a mostrar publicidad basado en lo que a ti te gusta y lo que estás buscando. ¿Por qué? Porque las empresas pagan por eso. Es decir, las empresas le van a pagar a Google si a ti te sale una publicidad y tú haces clic en ella. Entonces, es un sistema bastante interesante para las compañías. Uno a veces se sorprende, wow, estaba buscando un colchón, este era el colchón que estaba buscando, mira. Por eso yo ahorita les colocaba, la respuesta es sí, te vas en todo esto, en el conocimiento del usuario. Pero aquí lo interesante es que también la voz, digamos, podría entrar ahí. O sea que hay personas, hay memes por ahí que dicen, estoy hablando más bajito porque ahí, para que Alexa no me escuche. O sea, son memes, pero realmente en una entrevista que le hicieron a la CEO a la división de Alexa, donde le preguntaron, oiga, ¿Alexa graba las conversaciones? Sí, sí, nosotros grabamos las conversaciones porque nosotros hacemos pruebas con eso, o sea, las conversaciones de todo el mundo las graba. De hecho, hay ejemplos donde Alexa se ha equivocado. Porque tú puedes decirle a Alexa, un mail para Juan, Juan, por favor, mándame la tarea. Y hace todo eso. Manda el mail, hace todas las instrucciones que le diga, es un asistente completo, pero también se puede equivocar. Ha mandado mail al que no es, ha cogido, hay historias que ha cogido, ha grabado peleas entre parejas y se la ha mandado a un tercero. Hay historias de eso. Entonces, eso es esto. La respuesta es sí. Le voy a saltarme este. Y quiero parar un poco en este, que es un poco más, digamos, divertido. Eso también se está utilizando mucho para el deporte. Mire que los Astros de Houston se ganaron la liga en el 2017 con Big Data. O sea, no Big Data, sino, no, con Big Data. Con Big Data también. Ellos, el tema del béisbol es un tema muy estadístico. Entonces,
Ahora mismo hay una película que se la recomiendo que se llama Juego de... Ahora recuerdo el nombre, pero entra a Netflix, es una de las más vistas en Colombia, que es sobre un entrenador, es Brad Pitt, que es entrenador es un entrenador de béisbol. Y no se gana el campeonato. 20 juegos consecutivos ganó su equipo en el año 2000. Sí, Hace perdón. varios Se años. llama ¿Cómo se llama la película? El juego de la fortuna. Ese. El juego de la fortuna, gracias, Yuri, gracias. El juego de la fortuna, se la recomiendo que la vea. Él es el gerente, y es una historia de la vida real, él es el gerente del equipo, de los Athletics. Él no es el entrenador, pero él le dice al entrenador a qué jugador debe colocar. ¿Pero por qué? Le voy a contar la historia rapidito. A él le dijeron, mire, usted es un equipo que no tiene presupuesto, arme lo que sea y haz lo que sea, le dijo el dueño del equipo. Entonces él vivía triste con esa vaina. Entonces se fue una vez a negociar un jugador a otra ciudad de allá en los Estados Unidos. Y se dio cuenta, cuando estaba negociando con el gerente, normalmente los asesores todos son de edad, así como Juan y como yo. Entonces el gerente del otro equipo los tenía atrás, y ellos dos estaban negociando. Y se dio cuenta que una persona joven como ustedes, cuando él preguntaba por un jugador, era el que le decía si sí o si no. Y él quedó muy inquieto porque él vivía hasta aquí de los viejos como Juan y como yo, de su asesoría. Y salió de la reunión y lo buscó y le dijo, ¿tú qué es lo que haces aquí? Eso hace varios años. Yo le digo, no, yo no hago nada, yo solamente, a mí me contrataron para analizar jugadores. Y lo que hizo fue contratarlo para que le hiciera un modelo y le construyó un modelo que con el presupuesto que tenía, ganó 20 juegos consecutivos. Con decirle esto, él le decía al entrenador, quite ese jugador y ponga esto. El entrenador decía, con mi historia yo no voy a hacer eso porque él no puede jugar en esa posición. Pero el análisis estadístico que había hecho el muchacho le decía que sí lo podía hacer porque había hecho todo un análisis estadístico y decía que las falencias que tenía esa persona en esa posición podía ser cubierta por otra, etcétera. Era pura estadística, pura matemática. Y a la final, cuando el entrenador no quería hacer lo que él hacía, echaba al jugador para que lo pusiera en esa posición. De esa manera, con el Business Analytics, logró que su equipo ganara 20 juegos consecutivos. Ganó 23 realmente. Es el récord en ese deporte de toda la historia. Miren esa película que se basa mucho en la información. Es muy interesante, que complementa esta charla. Y esto es lo mismo. Y también pasa en el fútbol. ¿Sí? O sea, pero pónganse a pensar. O sea, yo no voy a... Un jugador corre todo el día por una cancha. ¿Cuántos pases coloca? Yo no voy a estar, le puso el pase de fulanito a fulanito. No, se necesitan algoritmos que lean el partido, el video, que lo cojan, lo lean todo y lo vuelve información. Sepa cuántos pases puso acá, cuánto tiempo corrió, si se cansa, no se cansa. Y eso es un hecho. Eso es un hecho. Esa información, digamos, es la información con la que van a jugar los equipos. El futuro será así. Van a jugar con esa información. Entonces, aquí el mensaje en general es, miren, la información juega un papel muy importante. Ustedes van o están en sus organizaciones comenzando o, digamos, desarrollando una carrera. Y el mensaje es, alíense con la información. Únanse a ella. Búsquenla. Ese es el oro hoy de las compañías. Conózcanla. Conozcan herramientas. Y ustedes tendrán mucho más que acierto en las decisiones que tomen si ustedes incorporan dentro de sus organizaciones futuras o en las que estén este tipo de cosas. Estos eran como los mensajes
que quería dejarles. Y obviamente ahí está mi correo y mi Instagram. Les ayudo con todo cariño a cualquiera de ustedes aclarar cualquier inquietud sin ningún problema. Le aclaro cualquier duda de lo que tenga que ver con este tema.